Pues muchas gracias a todos por venir. Estamos en el Soviet de Getafe en el ciclo de presentación de libros que se ha organizado en el mes de enero. Esta es, no sé si el tercero o el cuarto, creo que es el cuarto ya, ¿no? Presentamos Se vende diversidad, de Nacho. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis venido, muchas gracias a toda la gente que nos vea desde casa, gracias por invitarme a mí a presentar, gracias a ti por venir, por supuesto. Y bueno, ¿por qué hablar de capitalismo rosa o hablar de homonacionalismo, pinkwashing o del orgullo ahora? Si el mes de los homosexuales es en junio, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante que hablemos hoy aquí de esto y en muchos más sitios por tres motivos. El primero es porque yo creo que la integración del colectivo LGBT en el capitalismo ya está completada. O sea, mejor que la mierda que ya tenemos ahora no nos va a ir. O sea, igual que se habla de integración de las mujeres cuando tenemos brecha salarial, paro, precariedad, etcétera, pues esto es lo máximo que el capitalismo le puede ofrecer al colectivo LGBT. Que 20 vivan en Chueca y se enriquezcan y el resto, bueno. Lo segundo, porque yo creo que además estamos en un momento que en términos cortoplacistas o legales es muy importante para el colectivo. Por un lado, porque como siempre no defrauda el PSOE y está bloqueando una ley que es objetivamente positiva para el colectivo LGBT, que es la ley LGTBI trans, para contentar pues a no sé muy bien a quién, la verdad, pero bueno, y estamos viviendo en el día a día los efectos de esa posición reaccionaria que por supuesto permea a su electorado y permea a muchísima gente que no está cercana, por ejemplo, a las realidades trans. Y luego, por supuesto, también tenemos a gente que no es que sea reaccionaria a rato, sino que es reaccionaria todo el rato, que, por ejemplo, en el mes de diciembre intentó derogar las leyes LGTBI y trans en la Comunidad de Madrid, o que pues indica que sus referentes son el gobierno de Polonia o el de Hungría, con pues zonas declaradas libres de personas LGBT, que me encantaría saber cómo funcionan, pero bueno, o ilegalizando el matrimonio homosexual y estas cosas que parece que son ciencia ficción, pero que pasan dentro de la UE, que bueno, tampoco es ninguna garantía de nada, ¿no? Pero bueno, ahí están. Entonces, como lamentablemente la presidenta de la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso, pues tenemos que andarnos con ojo. Y luego el tercer motivo por el cual yo creo que es muy importante hablar de la disidencia sexual es porque tiene un potencial gigantesco que durante mucho tiempo se nos ha olvidado, yo creo, o no hemos sabido aprovechar, pero al final las vivencias en el día a día de una persona que pertenece al colectivo son vivencias que desafían conceptos básicos del sistema, como es el género, como es la familia, como es las relaciones matrimoniales, que es esencial que demos la lucha y que dejemos claro que no nos gustan tanto. Así que nada, muchas gracias por venir. El formato que queremos desarrollar es más bien de tertulia o, bueno, recibiendo preguntas del público todo el rato, nos podéis interrumpir. Y pues nada, te doy el micrófono / la palabra. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación, me encanta. Desde el primer momento ya el poder decir voy al Soviet de Getafe suena tan bien, llena mucho la boca y suena precioso. A mi madre le ha asustado, lo cual es bueno. Entonces, o sea, a mí me ha encantado, muchísimas gracias por la invitación y me encanta porque aparte hacía años que no pisaba Getafe y me gusta, la verdad. Muchísimas gracias por la presentación, la verdad creo que es un buen momento, o sea, el libro creo que ha venido en buen momento, no solo, o sea, voy a explicar primero un poquito de dónde sale el libro y demás y luego ya empezamos a rajar, porque principalmente hemos estado antes hablando de temas que pueden salir para rajar sobre todo más. El libro, resumiéndolo mucho, es mi tesis adaptada al libro, es la investigación que hice para una tesis doctoral en antropología en la Autónoma de Madrid, C4 para arriba, y luego lo adapté al libro y si no fuese por
un ilustrador maravilloso y si no fuese por un título mucho mejor que el de mi tesis, no se estaría vendiendo ni porque las cosas como son, el título de mi tesis es aburridísimo comparado con el del libro. Que de hecho es que ni me acuerdo del título completo de la tesis. Y era arcoiris no sé qué. Y la portada, el diseño está muy bien. Está gustando mucho y yo he de decir que solo por una cosa me viene muy bien que ganase la derecha otra vez el Ayuntamiento de Madrid, porque se cortó lo que yo estaba investigando. Dejó de haber un progreso de cómo estaba cambiando la izquierda o una izquierda, el Orgullo de Madrid en concreto, y cuando volvió la derecha se cortó un proceso y a mí me lo puso muy fácil, porque si no yo hubiese tenido que volver orgullo tras orgullo a seguir investigando, y es la única cosa que puedo hablar bien de la victoria del Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Madrid, porque si no, yo me relajo mucho a nivel de investigar. Yo ahora vuelvo aquí en junio, julio, y vengo más de vacaciones porque ahora vivo en Barcelona, que para investigar. Entonces, solo por eso... Gracias, Almeida, por darme junios tranquilos. Pero bueno, mi tesis doctoral en investigación fue lo que hice fue investigar todo el rato en torno al evento que hubo en 2017, que fue el Orgullo Mundial, el World Pride. La investigación se centró mucho en la parte turística y lo explicó muy claramente, y es por un criterio muy pragmático. Yo hice la tesis sin beca, aunque intenté un montón de becas. Creo que después del 19º ya pues asumí que no iba a haber beca, y mi investigación iba a ir por otro lado, iba a ser más de antropología urbana y de, sobre todo, cómo se comparaban Chueca y Lavapiés, pero al pensar en, vale, a lo mejor me viene bien enfocarlo a una cosa que tenga más salidas laborales, pensé que en el turismo sería más fácil. Y la idea de investigar un evento durante el evento, pues me parecía muy, muy buena idea. Entonces, como yo ya iba a estar en el World Pride haciendo cosas en el activismo LGTB y trabajando por ahí, me puse a investigar. Fue un proceso muy largo de unos cuantos años, pero sobre todo el 2017, con el que aprendí mucho, y no solo de Madrid, también aprendí mucho de mí y de cuándo dejar cosas cuando no tenía tiempo ni para pensar. Y en lo que me centré sobre todo fue en qué papel tuvo este evento y qué papel tuvo y sigue teniendo el orgullo LGTBI de Madrid en la imagen turística de Madrid. O sea, las relaciones, lo que yo hice fue investigar cómo se relacionan, por un lado, el evento, y que es activista y es turístico y es muchas cosas, porque es una especie de ornitorrinco como evento, con la imagen turística de Madrid, en un contexto muy concreto, que era el Ayuntamiento de Ahora Madrid. Si no hubiese habido Ayuntamiento de Ahora Madrid, habría habido World Pride porque estaba ya concedido, pero hubiese sido muy diferente seguramente. También me hubiese interesado estudiarlo y seguramente hubiese sido mucho más aburrido por mi parte, porque tuve la suerte de conocer, gracias al activismo y gracias a relaciones personales, a gente metida en el Ayuntamiento, incluyendo a Berta Cao, que mañana me va a presentar el libro en el centro de Madrid, y incluyendo a gente que estaba en el Ayuntamiento de Madrid, incluyendo no sé si a lo mejor conocéis a Josué, que fue coordinador de Aleas. Pues Josué, que trabajaba en ese momento en Madrid Destino, en la empresa pública de promoción turística, pues fue un participante de mi investigación muy, muy genial, y pude contar, gracias a este momento político que hubo, este paréntesis, tuve un acceso mucho más fácil, lo cual vino muy bien. Entonces, en vez de investigar desde fuera, pude investigar muy desde dentro cómo era la gestión del evento. Yo estaba ya con un pie muy dentro, porque yo estaba en ese momento en la FLGTB, que ahora es FLGTBI, que es la Federación Estatal, que es como la principal organización reformista LGTBI. Y reformista lo digo aparte, siempre que digo reformista pongo nota al pie de página. Reformista aquí es completamente descriptivo. O sea, porque si su actividad principal es buscar reformas legislativas, puedo decir que son reformistas. Luego está la crítica que hagan principalmente solo eso, pero yo ya estaba muy metido ahí porque yo era el coordinador de cultura de FLGTB en ese momento y estaba muy metido en cosas, iba a estar sí o sí en el evento, entonces me vino muy bien. Hasta que peté porque estaban demasiadas cosas y hubo un momento de decir, tengo que dejar cosas. Y el trabajo, ¿no? Porque hay que vivir. Y que me puse a investigar cómo el Ayuntamiento de Madrid se adaptó a este evento y cómo el evento, se adaptó al Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que hablo de relación simbiótica porque es que se vincularon muy bien y todo el mundo lo tenía muy claro. El World Pride es una marca. O
sea, directamente, o sea, es una marca que se parece mucho a unos Juegos Olímpicos, o se parece mucho a el Open de tenis, porque es un evento, lo vemos como un evento, pero legalmente y fríamente es una marca. Y el proceso de investigar cómo llega esa marca es muy divertido, sobre todo en Madrid, porque tenemos esa trayectoria, bueno, me ha salido que aunque yo viva en Barcelona, me ha salido la primera persona del plural, esa trayectoria de intentos olímpicos fallidos, y menos mal, y hubo un discurso muy claro de ver esto como resarcirse un poco, como tener un gran evento. Uy, me mato. Y World Pride es una marca que tiene una organización internacional que se llama Interpride, que es como un paraguas de las organizaciones que montan orgullos por casi todas las ciudades mínimamente grandes del mundo. Y hay un proceso que se parece mucho a los Juegos Olímpicos, de que una organización de las suyas propone un evento y dice, pues yo voy a montar un World Pride en mi ciudad, un plan de qué va a ser, que siempre tiene que haber una fiesta de clausura, una fiesta de inicio, una exposición, una conferencia académica activista, que aquí fue en la Autónoma de Madrid, y hay una competición pues como unos Juegos Olímpicos, ¿no? de propuestas, se vota, etcétera. Luego ya empieza a haber diferencias, que lo divertido es cuando que yo no le deseo a nadie la antropología jurídica como campo por el meterse dentro de leyes, en este caso meterse dentro de estatutos. Yo me empapé de los estatutos de esta organización internacional y una primera cosa en la que ves es, no son ciudades quien compiten, sino son las organizaciones que lo montan. O sea, y es una cosa que a mí me recuerda mucho a Peter Marcuse, o sea, Marcuse hijo, o sea, Marcuse vivo. Bueno, sí, está vivo. O sea, es muy mayor, pero está vivo, digo. Sí. No. Pero es que el pobre, o sea, que tiene basándose bastante y inspirándose mucho en el hombre universal de su padre y tal, tiene un estudio muy interesante sobre cómo solemos hablar de ciudades como si tuviesen agencia. Pues, y sale mucho, sobre todo en prensa, en medios de comunicación. Madrid hace esto, no sé qué, y es Madrid no hace. Será el ayuntamiento, será Cámara de Comercio. En este caso se hablaba de Madrid alojará el World Pride, Madrid tendrá World Pride. No, era una asociación empresarial llamada AEGAL, que es la Asociación Empresarial LGTBI, bueno, G o LG de Madrid, que lo consiguió. Pero era una marca que recibió esta asociación empresarial. O sea, no es como si unos Juegos Olímpicos, que es un comité olímpico español, que es una cosa pública y mínimamente controlada, aquí era una asociación empresarial que consiguió una marca y que entonces se convirtió en la portera y decidía quién quién podía usar la marca. Yo me centré mucho en esto, en cómo se relacionaban con empresas, con ayuntamientos, para ver quién podía utilizar la marca. Porque a mucha gente le interesaba la marca World Pride, porque es una especie de orgullo mucho más grande. Madrid fue el 5º World Pride, que ya este año pasado fue el 7º, fue en Copenhague, y es una especie de orgullo más grande, con una promesa de que venga mucha más gente, se gane mucho más dinero, y eso a los ayuntamientos que quieren promoción turística les venía muy bien. ¿Cómo de bien se vende que cuando presentaron la candidatura gobernaba el PP, gobernaba Ana Botella y el Ayuntamiento de Madrid lo apoyó completamente porque tenían que firmar cosas? O sea, lo firmaron desde una idea muy clara de turismo, porque el Ayuntamiento de Ana Botella presentaba el Orgullo de Madrid, por ejemplo, en Fitur, mientras que luego ponía trabas para hacer cosas del Orgullo de Madrid. O sea, y el único dinero público del Ayuntamiento de Madrid que iba al Orgullo hasta 2015 solo era por turismo. O sea, no había el Orgullo solo existía para el Ayuntamiento como turismo, como promoción turística. Entonces se ganó AEGAL ganó, la asociación empresarial ganó la candidatura y se montó un Orgullo mucho más grande. Se montó bien, con dinero sobre todo público, sobre todo del Ayuntamiento de Madrid, un poco de la Comunidad de Madrid, y luego patrocinios empresariales que en algunos casos eran muy extraños, de patrocinio oficial de marcas de restauración, de empresas de transporte, algunas aplicaciones que nadie entendía qué vinculación tenían con el LGTBI, Iberia, que se convirtió en la aerolínea oficial del World Pride, a la vez el principal gremio taxista de la Comunidad de Madrid también era como colaborador oficial, y Uber también, y tenían problemas dentro por eso, y se montó un evento mucho más grande en el que el Ayuntamiento de Madrid se volcó para generar una imagen suya y para aprovechar el evento y tener una distinción como ayuntamiento progresista, como ayuntamiento no solo centrado en el turismo, y llegó
una estructura muy complicada interna dentro de Madrid, donde creo que lo más divertido es cómo se fueron pasando el muerto del World Pride. Porque la responsabilidad del World Pride fue pasando de área en área en función de si veían que era muy complicado. Empezó en turismo, que era cultura. Vieron que era muy complicado y por una cuestión política lo pasaron a Equidad con Marta Higueras, que en ese momento estaba en Equidad. Parecía que alguien estaba como bufando al nombre de Marta Higueras y me ha encantado. Podría ser. Pasó a Equidad, vieron que era muy grande y se lo pasaron a Alcaldía. Entonces dependió directamente de Alcaldía. No de Carmena, sino de Luis Cueto, que era el coordinador de la Alcaldía, y lo que crearon fue una nueva figura que era el comisionado para el World Pride, que fue Berta Cao. Entonces, que dependía directamente de la Alcaldía. El discurso tenía unas necesidades tan grandes de seguridad, limpieza, transporte, cultura, turismo, que no podía ser de una única área, y lo pasaron a la Alcaldía. Su discurso, o sea, lo argumentaron bastante bien, es un evento ciudad, no solo un evento turístico, etc. Y empezaron una promoción muy fuerte, donde hubo luces y sombras muy divertidas, sobre todo porque la promoción turística y la promoción social, o por decirlo de otra manera, la promoción para fuera de Madrid y la promoción de dentro de Madrid, a veces eran un poquito contradictorias, y el caso más sonado fue cuando, creo recordar que era en noviembre de 2016, sacaron el spot promocional del World Pride, que lo grabaron en El Orgullo 2016, y tenía un discurso que no gustó nada porque parecía que solo había personas cis participando, solo había gente consumiendo, y era un vídeo cuya banda sonora, cuya canción yo acabé escuchando durante el proceso de la investigación y de la tesis tantísimas veces, que me salen, o sea, un poco de síndrome de estrés postraumático cuando lo escucho ahora, y es un vídeo muy interesante donde salen como dos personas que llegan a Madrid a la vez. Una persona llega por Atocha, una persona llega por Barajas, y van llegando a Madrid y viven el orgullo de Madrid de formas diferentes con pinzas, porque cambia de si es un bar más elegante o si es una de las bermuterías que hay en la Plaza de Chueca, que durante el orgullo triplica generalmente los precios, aunque sea ilegal porque oculta la carta. Entonces es un vídeo que está centrado en el consumo. Eso fue muy criticado dentro del Ayuntamiento de Madrid, porque había en ese momento un proceso de meter dinero público a asociaciones para que hiciesen actividades propias, para que no fuese solo el ayuntamiento que hiciese cosas, o que no fuese solo la FLGTB o COGAM, que son las que generalmente han hecho el orgullo de Madrid, y entonces sentó muy mal, más luego cómo funcionaba el dinero público fue muy complicado, porque cosas muy interesantes de la izquierda, si llegamos tarde, o sea, falta de puntualidad, cuando llegamos a un momento en el de abrir una convocatoria de subvenciones, pues no se pudo abrir una convocatoria de subvenciones, o no se quiso abrir a tiempo, y el dinero público para el World Pride tuvo que ir con patrocinios, que es una manera mucho más discrecional, que es la manera elegante de decir, mucho más fácil poner a dedo, porque tienes que justificar que a quien tú se lo das realmente es como la única persona o empresa o organización que te puede ofrecer algo. Pues hicieron eso porque no les daba tiempo a generar una estructura de financiación legal a tiempo. Pero hubo, por ejemplo, un momento muy divertido de rabia, de furia del movimiento asociativo más crítico, porque parecía que el patrocinio lo iba del ayuntamiento a la asociación empresarial, y que tenía que ser la asociación empresarial la que daba a los movimientos activistas, sin ningún tipo de control. Evidentemente eso sentó bastante mal, y fue la presión de las asociaciones que se negaban, porque esa asociación empresarial, para que os hagáis una idea, las últimas cuentas que han publicado son de 2011, y siguen teniendo en su página web las cuentas de 2011. Porque si yo no publicase cuentas desde entonces, no las tendría visibles, por decencia. Pues son las únicas que siguen teniendo. Es una asociación completamente opaca, cuya gente es principalmente del mundo de la noche y de turismo, que comparten sede con una consultora una consultora G, que se llama Diversity Consulting, que tiene información... ¿La conoces? Ah, vale, pensaba... Es que todos les aparecen Diversity Consulting. Sí, o sea, es una consultoría que lo montó un señor vinculado a Ana Botella, porque era un homosexual, porque él no diría que es gay ni maricón, un homosexual del PP,
que montó una empresa que se dedica a ofrecer como consultoría para quien quieran vender cosas al colectivo LGTBI. Tienen su documentación, sus productos tienen frases tan maravillosas como: las lesbianas no son un público tan interesante porque no tienen tanto control de tecnologías, o el turismo para lesbianas no es tan interesante porque son más de planes caseros. Los gays son muy interesantes porque gastan mucho más, no tienen hijos y además todo el mundo maneja las redes sociales. Pues había gente que de verdad les pagaba mucho por asesorar, lo cual a mí me hizo pensar, o sea, qué mal lo estamos haciendo muchas personas que sabemos más. Y esta gente, que es la que sigue montando a día de hoy la parte LGTB de FITUR, de la Feria Internacional del Turismo de Madrid, en IFEMA, comparten sede con esta asociación empresarial, que son una gente muy curiosa. Empieza el evento, se acerca mucho más y empieza a haber bastantes conflictos internos con, lo voy a sacar ya, Israel. Porque el World Pride, es que lo más divertido de la historia del World Pride son la chicha, los conflictos, y sobre todo ver que, por ejemplo, incluso entre estos hombres de negro que decíamos que son la asociación empresarial, luego tenían diferencias internas muy brutales entre, por ejemplo, la gente que es de industrias culturales y la gente que es de publicidad y de la noche. Porque tuvieron un conflicto interno por Israel. Porque en el World Pride, cuando tú organizas uno, tienes que montar una ceremonia que haga un homenaje a las ciudades que han alojado antes la marca. Y una de esas ciudades fue Jerusalén. Pues se comprometieron con el Ayuntamiento de Madrid a que cuando hubiese esa gala y presentasen a Jerusalén, no dijesen que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. La parte cultural de esta asociación se comprometió a ello, y la parte empresarial, no se sabe si por un viaje que hicieron pagado a Tel Aviv después, pero es probable que sí, hablaron públicamente de Jerusalén como la capital del Estado de Israel y tuvieron problemas dentro de la asociación empresarial. Y otra cosa que se ve mucho fue la opacidad que hay en este mundo del turismo LGTBI, y ahora empezamos a rajar del turismo LGTBI como sector, que es que, por ejemplo, les vendieron al Ayuntamiento de Madrid, de Ahora Madrid, que el World Pride siempre ha sido un éxito y que siempre ha funcionado muy bien. Y yo llegué, yo le informé a Berta Cao de cómo había sido la historia anterior del World Pride, porque no le habían informado de verdad. Yo le expliqué, el primer World Pride, que fue en el año 2000, fue muy activista porque fue en Roma, coincidiendo con el jubileo de la Iglesia Católica. Lo hicieron a propósito para molestar a la Iglesia Católica. Y fue muy cutre y fue muy activista porque era una cosa nueva. El siguiente World Pride, que fue en 2005-2006, fue en Jerusalén y salió fatal porque recibían amenazas constantes de las tres religiones del libro, bueno, de gente de las tres religiones del libro, llegando a ver unos panfletos que circulaban por Jerusalén ofreciendo recompensas por cada maricón asesinado. Pero luego los principales problemas eran que tuvieron que atrasar todo un año porque no podían garantizar la seguridad de la gente que iba a la manifestación central porque Israel entró en conflicto y no podían tener ejército ahí protegiendo a la gente. Entonces salió muy bien, claramente. Luego, en 2012, en Londres, pasaron muchísimas cosas, incluyendo Juegos Olímpicos, Jubileo de la Reina y World Pride de Londres. Ese verano, pasaba todo en Londres. Había una expectativa de que fuese tan grande que luego pasó la sorpresa de que 10 días antes de que empezase, el principal patrocinador privado se echó para atrás por presiones de conservadores y les dejó sin financiación prácticamente. Y ese año, la manifestación del World Pride de Londres tuvo mucha menos gente que la manifestación de Valencia. Un éxito. Y hubo después una comisión de investigación de la Asamblea de Londres, o la Asamblea a nivel ciudad, por malversación de los pocos fondos públicos que había para eso. Y tuvieron que aprobar dinero de urgencia en Londres para salvar el evento a última hora. 2014 en Toronto es la única que fue mínimamente bien. Fue un orgullo de Toronto un poquito más grande, pero un poquito más. O sea, hubo mucha más gente en Madrid ese año y en Barcelona casi. Luego llega Madrid, y sí que es verdad que funcionó bastante bien para las expectativas, que fue un orgullo con más gente. No tanta como preveían, y menos mal, porque ya el Orgullo de Madrid parece que ha llegado como al tope de gente que puede alojar en cuanto a sitio, en cuanto a espacio, y llegó a más o menos a lo que ya se había previsto. Sí que es verdad que el Ayuntamiento de Ahora Madrid hizo cosas
con el orgullo que en ese momento funcionaron muy bien y que si se hubiesen mantenido, si no hubiese sido por el cambio otra vez de ayuntamiento, hubiesen estado mínimamente bien, como por ejemplo meter dinero público para actividades culturales por los 21 distritos de Madrid y no solo por centro, que eso se hizo bastante bien, por meter cosas no solo de COGAM y de FLGTB, sino meter dinero público para que asociaciones pequeñas pudiesen hacer cosas. Incluso la gente del ayuntamiento que ayudaba con esto, ayudaba a los movimientos que no tienen estatus legal, que no tienen personalidad jurídica porque son un grupo de gente sin CIF, les recomendaban cómo juntarse con otra asociación para pedir dinero, o sea, les ayudaban un poquito sí, o sea, no saltarse la ley, sino a jugar un poco con ella, y funcionó bastante bien. El principal problema fue más bien después de institucionalización y cómo el Ayuntamiento de Madrid empezó como a quedarse con la iniciativa de montar el Orgullo de Madrid, sobre todo para 2018 y 2019, que luego ya empezaron a haber más conflictos con los movimientos. Pero principalmente la cuestión es del cómo entendía el turismo LGTBI, porque teníamos eso. El Ayuntamiento de ahora Madrid era un poquito bicéfalo o con problemas. O sea, tenía muchos problemas, y eso lo sabemos, ¿no? Pero un problema era el tener dentro gente que tenía una idea de turismo LGTBI como tiene Fitur, y otra gente que tenía una idea mucho más activista del evento. Y la parte de turismo LGTBI, que es la gente más vinculada a Madrid Destino, ahora mismo está en el Ministerio de Turismo. O sea que es gente que ha tenido continuidad dentro de la izquierda, pero o sea, dudo al decirlo, pero que ahora mismo está en el Ministerio de Turismo. Por ejemplo, el director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid ahora es el director de Tour España, o sea, de lo principal de turismo a nivel Estado español. Y ya por encauzar hacia la crítica del turismo LGTBI, es que tenemos el problema es como una metonimia, de como que esta gente solo ve cierta parte del turismo LGTBI, porque cómo entendemos el turismo LGTBI es complicadísimo. Antes hablábamos que, justo comentaba que le llega por Instagram publicidad de un máster de turismo LGTBI que ha salido este año nuevo de una universidad de turismo de Barcelona, y la sorpresa es que yo soy docente de ese máster, y ha sido muy divertido el debatir qué idea de turismo hay, porque quién entendemos que está haciendo turismo LGTBI cambia mucho, porque yo considero que yo estoy haciendo hoy turismo LGTBI cuando estoy fuera de donde resido para hablar de tema LGTBI. Pero para la gente que se dedica a este sector, esto no es turismo LGTBI. Y es un tema muy divertido. O sea, yo esto lo hablaba en la Universidad de Vigo, que me invitaron a unas jornadas sobre el tema LGTBI, y yo justo decía esto de, estoy en un hotel normalito. No he buscado en una página web los hoteles como el Axel o los hoteles que se venden directamente al público LGTBI. No he buscado en internet ningún tipo de negocio específico, pero he venido a una ciudad para hablar de tema LGTBI, en concreto era de delitos de victimización y de cosas. Y es para mí esto es turismo LGTBI, pero para la Organización Mundial del Turismo no lo es. Y eso para mí es un problema bastante grave, porque que yo a veces me planteo si deberíamos abandonar directamente la etiqueta, porque a veces es muy conflictiva. Y el problema es que la gente que puede dirigir la política ahora mismo turística a nivel... lo más progresista que pueda haber es la gente de este estilo, que es PSOE, PSC. Y antes también le decía que a mí el PSC en Barcelona, que es donde vivo, me ha hecho mucho más de izquierda. O sea, porque tener al Partido Socialista en un gobierno ayuda a ser más de izquierdas. Y en concreto en Barcelona, como comparte competencia, como comparte pues con los comunes y demás, la parte de turismo está en manos del PSC, la parte de cosas LGTBI no, la parte pública no, pero la parte turística sí. Y lo que hacen es muy enfocado a solo cierta gente, solo la gente más rica, y lo que comentamos, está empezando a permear esto en todas las siglas. Y ya no, hablar de turismo LGTBI, como antes era muy fácil decir que era solo turismo gay. Ya no, porque si vamos a Fitur, vemos que cada vez hay más turismo enfocado a turismo ultra elitista, enfocado a personas trans, que es una minoría, la gente que se lo puede permitir, y cada vez hay más para mujeres lesbianas. Para personas bis nos libramos, nos meterán en el resto, pero para personas trans sí. Y yo la primera vez que en Fitur veo que de repente hay resorts, hospitales privados, sobre todo de la costa valenciana, que se venden directamente al público trans que quiere hacer cirugía,
en privada y después quedarse en un resort, me petó la cabeza porque es una de ya está dentro completamente. Y esto es muy reciente. Y esto no se está estudiando todavía. Y lo de las mujeres lesbianas sí que estaba ya estudiado y ya estaban viendo cada vez más. De hecho, la primera empresa que se empezó a vender cosas solo para mujeres lesbianas y bisexuales, o sea, es de principios de los 90, o sea, que ha llovido, Olivia Travels, y es muy divertido porque según el destino que tú busques dentro de su página web, o son abuelitas bebiendo vino en un crucero por el Danubio, que es muy buen plan, o chicas jóvenes de fiesta en Ibiza. O sea, lo tienen todo. Yo soy más del Danubio, las cosas como son. Y luego, que podemos rajar mucho del turismo LGTBI. Pero y el problema que tenemos que ver es... Yo el principal problema que veo es ¿qué hacemos individual y colectivamente sobre ello? Porque yo entiendo que, o sea, tú hablabas de las leyes y demás de... Tú has dicho que hablabas del proyecto de ley como objetivamente positiva, que lo he puesto aquí entre comillas. El turismo LGTBI, la argumentación típica es que tiene cosas positivas, tiene cosas de visibilidad, hay estudios hechos hace mucho y con técnicas más o menos cutres, de cómo la mayor visibilidad de turismo, sobre todo gay, ha ido acompañando procesos de mejora de la percepción social, al menos de los hombres gays, que yo aquí creo que hay correlación, no causación, pero que eso es otro tema. ¿Qué hacemos a nivel individual? Porque, o sea, yo entiendo que a nivel individual, por ejemplo, nos viene bien si queremos viajar a un sitio, tener un buscador de decir, vale, en este hotel no me van a pegar, en este hotel no me van a poner pegas, pero estamos cayendo en... O sea, las pocas herramientas que hay nos utilizan también, o sea, nos utilizan como parte de la mercancía. Las ciudades que hacen cosas para mejorar el turismo para personas LGTBI nos están utilizando. O sea, es una de... Lo de a mí me hace pensar mucho en lo de las ofertas para entrar en discotecas, de lo típico de si no pagas tú, en verdad tú eres el producto, bla, bla, bla. O sea, aquí, aunque paguemos, también somos el producto de la ciudad, lo cual está ahí trampa ahí. ¿Qué hacemos a nivel individual? A mí me cuesta mucho. Y yo nunca tengo respuestas para nada, porque, o sea, tampoco creo que deba tenerlas. ¿Qué opináis? Es que es muy complicado. O sea, él me mira, pero yo no lo sé, ¿eh? No, por Dios. Bueno, por Dios, ya sabes. Bueno, antes es un melón. Lo de que has hablado de que la ley es objetivamente positiva, me encanta porque yo ahora mi ciclo del turismo se ha acabado. Sí. Prácticamente. Yo ahora estoy investigando por trabajo mucho más temas de justicia. Y ahora estoy muy metido en tema de delitos de odio y legislación de delitos de odio. Y me encanta el pensamiento mágico con las leyes LGTBI, porque lo que hay es pensamiento mágico religioso, que es el hecho de que estén es bueno. El hecho de que estén ya cambia las cosas. Cuando el día que se iba a votar aquí en la Asamblea en diciembre, yo fui a la concentración que hubo en el centro de Barcelona, que lo montó el Centro Municipal LGTBI, y hablaban de las leyes en estos términos. Y es una de... La región de Murcia tuvo durante mucho tiempo la ley LGTBI más avanzada, con una dotación presupuestaria de 0,00 euros, que la hacía peor que la nada. Porque al ir a denunciar, había gente que recibía interacciones con policías bastante peores por el hecho de, si ya hay ley, ya está todo bien. Sí, o sea, me cuesta mucho el pensamiento mágico este. Hombre, es pensamiento mágico, pero yo creo que es objetivamente positivo que el ordenamiento jurídico reconozca la autodeterminación de género, por ejemplo. Sí, claro, pero... O sea, evidentemente todo el paquete tiene muchos defectos. De hecho... Y veo más problemas en la parte penal que en la parte, muchísimos. por ejemplo, de autodeterminación. Bueno. O sea, la parte penal es... Porque luego depende de con qué fiscalía te encuentres, con qué cuerpo policial te encuentres. Las medidas de educación, sanidad, etc. no valen para nada. Sorpresa. O sea, el Estado tiene muchísimos límites. Sí. Pero bueno... Que lo veo un poco relacionado con el pensamiento mágico con... Vas a Fitur y ves que tal ayuntamiento hace turismo LGTBI. Ya está bien. Y eso vale, pero ¿qué turismo LGTBI está haciendo? Sí, bueno, o sea, es como la idea esta de que Madrid es una ciudad progresista porque tiene el orgullo. Joder, no sé, o sea, yo veo Almeida y... Es a lo que le ponemos el sello LGTB, ¿no? LGTB friendly. O sea, el problema es el sello LGTB. El sello de calidad, ¿no? Y es como los itinerarios, ¿no? que te ofrecen las ciudades, es que tú lo acabas de comentar. Sí. O las redes empresariales que se están creando, y luego
Bueno, vamos a hablar de capitalismo rosa. Sí, Venga, porque- a ver, ¿qué coño pasa? O sea, ¿qué sí, es eso? Sí, porque por ejemplo el tema del logo LGTBI en empresas, hay diferentes grupos de empresas y de gente investigando cómo de buenas son las empresas en cuanto a la gestión estratégica de la diversidad, que es el término que utilizan. Que a mí me encanta como gestión estratégica de la diversidad. Que por ejemplo hay una red que se llama Red de MIDIS, que es de Empresas por la Diversidad, que investigan cómo de bien es una empresa como para la gente que salga del armario, por ejemplo personas que quieran cambiar su nombre, cómo son los procesos de dentro. Y no hay duda de que hay cosas objetivamente positivas, de que hay empresas que tienen protocolos y universidades, no todas, que por ejemplo una persona quiere cambiar el nombre y es automático cómo se hace. Que la verdad, cuanto más digital una empresa debería ser más fácil y a veces no. O qué se hace en casos de acoso, qué se hace en casos de agresiones, etc. Pero luego ves empresas que en verdad no tienen ese sello y luego cómo tratan a la gente trabajadora es peor que otras. El capitalismo rosa es complicado a mí me gusta, vamos a empezar por el homonacionalismo, que me gusta mucho más. Vas a lo fácil. Sí, claro. Bueno, y más fácil aún es el pinkwashing, porque, al menos tirando de Jasbir Puar, que es como la persona a la que citar con estas cosas, sobre todo por tema de Israel del Estado sionista de Israel, una cosa sería el pinkwashing, que es una acción concreta, por ejemplo, una campaña concreta que haga el ayuntamiento, el gobierno de Israel, anunciando lo maravilloso que es Tel Aviv y lo maravilloso que es el orgullo de Tel Aviv, que en verdad como orgullo festivo es de los más grandes del Mediterráneo. Luego estaría el homonacionalismo, que sería como dónde se mete eso, que sería el conjunto de políticas y de marcos conceptuales también que van dentro, que en este caso sería ya no solo las campañas concretas que hacen, sino en verdad cómo están entendiendo a la gente y cómo están entendiendo, por ejemplo, que hay personas LGTBI de primera o de segunda en función de dónde vivan dentro de lo que dicen que es suyo, o en función de qué países provengan también, porque hacen campañas en función del sitio. Y luego ya estaría el capitalismo rosa, que sería mucho más amplio, que incluye también empresas, que incluye qué papel tenemos como productos, como consumidores. O sea, una identidad sexual es un producto a día de hoy, en muchas ocasiones. O al menos es mercantilizable, quiero decir. Sí, pero ¿y qué no? Sí, claro que no. Sí. O sea, el problema no es de quien tiene la identidad sexual. No. A lo mejor es del que la mercantiliza, ¿no? No. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gustan es cómo hubo cuando empieza a haber estudios serios de gentrificación y demás, como cuando empezó a haber muchos estudios sobre la gaytrificación, sobre el posible papel de hombres gays en concreto al gentrificar barrios. Y llega un geógrafo y sociólogo, Lawrence Knopp, y tiene un estudio de Nueva Orleans del 95, que es maravilloso, donde acaba su investigación, su conclusión, por resumirlo, es, mira, no. La gente propietaria y rica se comporta de una manera, sea gay o sea hetero. Y entonces su estudio con Nueva Orleans venía a decir que influía mucho más el dinero y la propiedad que la orientación sexual. Y eso ha sido una cosa muy bonita que se ha empezado a extender ya del estudio de la gentrificación al estudio, por ejemplo, del marketing rosa, o sea, del pinkwashing, y de temas como Chueca. O sea, el señor del Partido Popular de Ana Botella no tiene nada que ver con nosotros. O sea, de hecho, uno de los... Es que esta persona a mí me ha dado mucho, me ha dado la oportunidad de empezar muchas comunicaciones en congresos, porque ha generado muchas cosas que atacar. Porque aparte lo hace orgulloso. Por ejemplo, episodios de contaminación de estos serios en época de ahora Madrid, cuando en función del día se podían mover los coches con matrícula acabada en par o acabada en impar. Pues este señor dijo públicamente que a él no le afectaba porque tenía 2 coches en propiedad, una matrícula de cada y parking en Chueca. Y lo decía en público. O sea, y además que dijo en público en su Facebook que salía del parking y disfrutaba viendo la cara de la gente de rabia. O sea, ¿y qué tenemos en común con él o con Marlaska? Claro, vamos a ver. Bueno, Maroto. Claro, a mí el debate que me surge de fondo es, ya para situarlo más a Sí. nivel estructural, Sí. es el tema de las políticas Sí. de identidad Bueno, sí. versus, ¿no? O sea, al final estamos hablando de clase social como priorizándola antes que la orientación sexual en este sentido. O sea, ¿qué opináis de eso? Es que no... Puf. Por ejemplo, yo Ya, estoy... acabo de abrir otro melón. Sí, mira, yo voy...
voy a irme un poquito por la tangente. Por temas de estos que me interesan ahora por trabajo, estoy explotando una base de datos de la encuesta de victimización LGTBI que hizo la Unión Europea, la última edición, que es con datos de 2019, que es una encuesta muy grande a gente LGTBI de la Unión Europea de los 28 de entonces, más Yo estoy en esa N. O sea, yo hice esa encuesta. Yo también la hice, y la de 2012, la anterior también. No, yo la no, pues no por internet. Era una encuesta masiva, o sea, muchísima gente, para buscar sobre todo experiencias de victimización, pero también preguntan sobre dónde vive la gente, si a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Hay una serie de preguntas que no piden, por ejemplo, autodefinición de clase, pero preguntan... la pregunta era si a ti y a tu unidad familiar te cuesta llegar a fin de mes. Lo que pregunta siempre la UE. Sí, porque para evitar ciertas cosas, ¿no? Y... Es que ahí está el profundo de la situación. Sí. Me parece bien que vosotros tengáis un espacio en la sociedad donde estéis reclamando algo normal, donde los demás o las demás no lo quieran ver normal. O sea, hacer normal una situación y un proceso, y a ver, el proceso constituyente de un país, o sea, es que no me dejáis, no es que no me dejéis, es que esto es así, o es así. Es importante que personas jóvenes, vosotras, los valientes, las valientes, que la sociedad la pongamos en pie diciendo, es que esto es así, o sea, es que no me vais a mojar las 3 patas, no, es que son 4, no hay 3, son 4. Pero y es los jóvenes muy también. importante Sí. que sigáis con esta, y además, valeros vosotras, de nosotras, o sea, de el apostar por una sociedad tan justa como la que hacéis. Sí, muchas gracias. Gracias, sí. Pero es que es una cuestión que se afronta de forma conjunta, ¿no? Sí. Sí. No es una cosa como Bueno, el feminismo, ¿no? Sí. Solo lo tiene que solucionar las mujeres, ¿no? Claro. Sí. No, Sí, o sea, al esto final- Es que me siento totalmente Sí. identificada. Pero, o sea, al final siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Que este problema lo hay que afrontar de forma conjunta. O sea, pero es que eso, o sea, quiero decir, con todos los problemas del mundo pasa. Sí. Si quieres me meto con lo de la clase social, el colectivo LGBT. O sea, a mí el concepto colectivo LGBT me parece que está muy bien si quieres hacer pues un análisis, no sé, de la sociedad por sectores o algo así. O sea, como término científico. Ahora bien, A mí al revés, a mí como técnico científico no me vale. bueno, vale, luego le damos. Pero evidentemente para mí es mucho más fácil empatizar con cualquier persona que esté aquí que con Marlaska. O que con, no sé, voy a empezar a decir ministros, ¿no? Y tal, o sea, que además parece que es algo bueno que esa gente sean ministros cuando, bueno, en fin. O sea, yo creo que Marlaska, la policía que Marlaska dirige pegaba hostias igual de bien en la concentración por el asesinato de un chaval por ser, no sé si era gay, o bueno, por ser LGBT, que la policía de Rajoy, incluso mejor. O sea, yo no le he pasado más mal en una manifestación en mi vida que en esa, en la que, bueno, en fin. Entonces, para mí, no, o sea, no podemos comparar el sujeto, digamos, de la lucha LGBT o de la lucha queer que idealmente nos gusta con el colectivo LGBT o con todas las personas que se identifican como homosexuales, bisexuales, trans, etc., etc., en la sociedad. O sea, yo no tengo ninguna intención de trabajar por los derechos de Marlaska. Ahora bien, si de rebote resulta que como Marlaska parte de su identidad, presuntamente, es no ser heterosexual, yo creo que está enrollado con la burocracia como elemento, ¿no? Pero bueno. Me lo sí, creo. Yo creo que, bueno. Entonces, si ese señor de rebote se lleva derechos, a mí me parece muy bien. Pero no está en mi sujeto político, no está en mi horizonte de lucha, ni está en mi campo de gente con la que tengo solidaridad. O sea, esto es como cuando... Es el típico debate de si Ana Patricia Botín es feminista. Pero, pues, hombre, vamos a ver. ¿De qué feminismo estamos hablando? Y al final creo que como que esto va muy de la mano, no lo que has dicho tú, evidentemente, pero con discursos que hay en ciertos partidos, organizaciones, etc., de presunta izquierda, que pues te dicen cosas como que en los barrios obreros no hay gente LGBT. No estarás hablando de gente roja y parda. No, por Dios. No. O sea, no voy a decir nombres, pero bueno, todos no. Yo creo que todos nos hacemos un poco a la idea, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece muy fuerte que una persona que además se erige a sí mismo como presunto comunista o como presunto
seguidor del marxismo, piense que solo hay gays en Chueca. O sea, que yo, que vivo en Usera, soy hetero. O que la gente normal, obrera, como es normal, es hetero. Y con el turismo LGBT yo creo que pasa un poco que cuando tú piensas en turismo LGBT, piensas en una pareja de hombres rapaos, mazaos, con 5.000 euros de nómina cada uno. Rapaos pero con barba. Bueno, claro, o sea, solo faltaría, ¿no? Ahora a lo mejor con bigote, más que con barba. Es verdad, ahora... Pero... Y no es, o sea, no es realista. O sea, al final, nuestra asociación de LGBT inmediatamente es hombre cis, hetero... No, hetero no. Hombre cis, rico, que vive en Chueca. Y claro, eso nos bloquea a la hora de construir horizontes comunes, igual que nos bloquea pensar en mujer y decir, Merkel, referente, joder, Merkel. Entonces, yo creo que estamos un poco como... entramos siempre en esos bucles y no mola, porque al final es una barrera que nos autoimponemos a la hora de trabajar o de mejorar la vida de nuestro entorno. Sí. Bueno, me gusta. Yo quiero plantear una cosa, lo que has comentado de que, por ejemplo, la gente que te dice que no hay personas LGTB en los barrios, ¿es por un tema de invisibilización, de que están tan metidos en su burbuja que no lo quieren ver? ¿O es por un tema de tu lucha está por debajo de la mía? De los dos. Yo diría las dos, porque o sea, yo diría que también está el tema de si solo reconoces como LGTB a gente que viste de una manera o que vive en un sitio, no vas a reconocerla de otra. O sea, claro. O sea yo lo veo, o sea, problema suyo de qué quiere ver y cómo ve. O sea... Pero hay un problema de visibilización. Sí, claro. Yo voy por aquí por el centro de Getafe de la mano con mi novio y somos lo único. Claro. Vas por el centro de Madrid y lo raro es ver a personas heterosexuales de la mano. Sí. Es que lo raro es lo contrario. Sí, pero la visibilización no es porque Getafe sea una zona de clase obrera, yo creo. O sea, no es que la gente, las zonas donde vive clase trabajadora sean hostiles a las personas LGBT. O sea, hostil a las personas LGBT es La Moraleja. O es sitios en los que Vox queda primera fuerza. Me da una falsa sensación de que Chueca es un espacio de seguridad. Claro. Yo tengo una amiga... Y lo que pasó en Malasaña, por ejemplo, la agresión está muy relacionado con que consideramos que ese es nuestro espacio de seguridad y en pleno centro. La etiqueta en pleno centro. En pleno centro. Como si en el Hace centro... un mes se suicidó una chica lesbiana en Jaén, en un pueblo de Jaén de 5.000 habitantes de 4.000, y yo no he visto noticias de asociaciones LGTB que se indignaron con esa agresión. Está muy bien, luego resultó ser falsa, pero era una sensación de inseguridad que nos provocaba que fuera en Malasaña, porque lo consideramos Malasaña, Chueca y también un poco el centro de Madrid. Sí. ¿No? La inseguridad que provocó en nuestro espacio. Da igual que te griten maricón en Getafe, en Leganés o en un pueblo de... Pero ahí no. Y hay una cuestión que va asociada a que únicamente se puede ser visible en el espacio público, porque aquí ya hablamos de la noción burguesa también del espacio público, ¿no? De cómo aparecemos en el espacio público, de que solo puede ser en aquello que el capitalismo nos dice, nos ha vendido, que es verdad que el Chueca tiene un origen distinto, no es necesariamente ligado a la mercantilización de la diversidad y de la lucha LGTB, pero se acaba convertido en eso, ¿no? Sí. Y yo creo que tiene que haber una parte muy importante de visibilidad que va ligada a esa imagen de marca, porque al final es una imagen de marca lo que está creando en la Chueca y el centro de Madrid, ni siquiera la ciudad de Madrid, solo es el centro, sí. El centro, o sea, porque tú vas por Valleca o Caransel o el barrio lo que sea, y esto es otro mundo. Buah. Yo creo que todo parte dentro de una educación. Yo desde los comicios de mis hijas, desde los colegios y desde la educación es el pilar que enclava todo este sistema. Mi hija pequeña, por ejemplo, los compañeros de piso y tal, pues gente homosexual siempre ha vivido en este mundo. Y de hecho los amigos, o sea, hacer algo normal, o sea, hacer que la sociedad asista a temas normales que los quieren hacer complicados, o sea, no es entendible.
O sea, es algo como decir, es como, a ver, es como la mujer, el feminismo. O sea, que algo cueste tanto como que algo es normal. O sea, hacer Claro. la normalidad dentro de un sistema es Claro. que no estamos pidiendo nada. Lo que estamos pidiendo es que son cosas normales, o sea, sencillas. Nos ha costado mucho. El problema es Efectivamente. que es normal en el... Yo soy más de vulgar. A mí me gusta más la idea de vulgaridad. Sí, Es sí. algo social que está en la sociedad. ¿Por qué eso se hace difícil si es algo que está? Claro, al final, ¿qué interés hay detrás de que se considere que la mujer no vale para hacer un trabajo industrial? Bueno, Pues está claro, ¿no? El o interés no del que sea quiere algo que la macho. familia se... Claro, pues entonces aquí estamos en algo bastante parecido. igual. El hombre, ¿por qué tiene que ser un macho? Claro. O sea, Solo era el pelo en admitible pecho, ¿no? tu capacidad como consumidor. ¿El qué? Que solo eres admitible para el sistema en función y eso de tu capacidad como consumidor. Sí, Sí. y de hecho, o sea, de trabajo gratis, y tiene ¿no? sentido, o sea, Doméstico. dentro de la lógica del capital, tiene sentido crear nichos para personas LGBT, Sí, porque así te dan el dinero a ti. sí, O sea, te estás especializando. sí, Hay un target comercial Yo, de gente con dinero sí. que si le tienes que poner la banderita arcoíris Sí. en el producto, pues se lo envuelves con un Claro. lápiz Sí, sí, arcoíris sí, porque sí. hay un Totalmente. nicho de mercado. yo cuando vine a Madrid la primera vez, que fue, bueno, la primera vez que vine al World Pride, y hubo una imagen que yo creo que desde entonces, ¿sabéis el CIS que te pregunta del 1 al 10 cómo de izquierdas eres? Pues yo bajé un punto desde entonces. Y no- o sea, estábamos caminando por el centro de Madrid y vi que el restaurante de Bertín Osborne Ah, sí, tenía la bandera LGBT puesta. claro. Cosa, o sea, Bertín Osborne, que no sé si hay una persona, bueno, sí, probablemente, ¿no? Pero que Pero está sí. como en el top 10 Sí, de gente Sí, que hace chistes de marica. sí. La mariquita y no sé, o sea, que dice, y Sí. Bertín Osborne. Sí, ya está, Y pero- ya está, y desde entonces soy comunista. Gracias, Bertín. Gracias, Bertín, gracias por abrirme los ojos. No, no, pero... Sí, 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 sí. sí. Buah, lo que decías antes, por ejemplo, del colectivo, voy a rajar solo de una cosa y ya está. Que es, por ejemplo, yo tengo más problemas con el uso científico de colectivo LGTBI. Bueno, científico entre comillas. o sea, No, pero práctico académico. social a lo mejor, pero... ¿Perdona? Vale, venga, di, que te lo he empeorado. Lo que ha dicho, sí, científico. Estamos hablando de cosas sociales, evidentemente, solo en este caso es... Sí, o sea, yo por lo que no quería era que pareciera que me gusta que los médicos patologicen. a- No, 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 o sea, si yo digo científico es, o sea, lo digo como antropólogo, o sea... Sí, ¿no? Claro, o sea, no le vamos a... Uy, Sigue. es que me pongo, Sigue, o sea, sigue, me pongo sigue. y tengo un boli, o sea... ya me he enfadado. Nada, que, claro, o sea, yo tengo más problema con el hablar de colectivo, o sea, yo veo que es más fácil el uso activista político performativo de cuando estamos hablando y o sea, cuando nos enfadamos, cuando hay una concentración de enfado por una agresión en tal sitio y va gente y se enfada por que se ve parte del colectivo LGTBI, o sea, eso lo veo. O sea, yo qué sé, o sea, cuando se iba a votar aquí lo de en la Asamblea de Madrid y había concentraciones en más ciudades, incluyendo la de Barcelona, y hablaron, hicieron como lecturas de manifiestos como si estuviesen hablando en la Asamblea de Madrid, y yo pensaba, ¿sabéis que no se está enterando nadie, que les da igual? Pero eso es, o sea, para mí eso ya es reproducir una idea de colectivo LGTBI, que me gusta mucho cómo lo vende, como lo explica Ruth Toledano, periodista, y si no la conocéis, a mí me encanta porque es la primera mujer cronista de la Villa de Madrid. Pero ella prefiere hablar de movimiento por la idea de que solo es al moverse cuando se hace una idea de colectivo. O sea, sin acción no hay una idea de colectivo. Que me parece bonito y podemos reflexionar sobre ello. Yo a nivel científico me cuesta mucho más y, por ejemplo, me interesa más ahora temas de victimización de quién está sufriendo cosas y que es mucho, o sea, es... Y por ejemplo, tú mencionabas el turismo. Con el máster de turismo he tenido la oportunidad de tener que preparar materiales docentes sobre historia del turismo LGTB, lo cual me ha servido para aprender mucho y para darme cuenta de cómo no quiero viajar, o sea, porque ha sido así. O sea, me ha dado mucho asco muchas cosas, porque la respuesta era asco. O sea, la reacción era muy visceral por mi parte a veces. La historia del turismo LGTB como sector es muy fácil, o sea, es muy
previsible como historia, de empresas, de crear nichos, de empezar con solo una parte y sobre todo empezó dependiendo mucho del boca a oreja y de círculos prácticamente clandestinos de hablar de cosas. Luego se acaba convirtiendo en un nicho centrado solo en un tipo de turista gay, luego acaba desarrollándose a un tipo de turista lesbiana y de mujer lesbiana y bisexual, y ha acabado haciéndose tan concreto y nichos tan concretos y aparecer nuevas empresas. Y luego ya hemos llegado, hace mucho que hemos llegado ya al momento de las empresas generalistas ofreciendo o productos concretos o abriendo sus productos generalistas a todo el mundo. Que por ejemplo yo tuve la oportunidad de explicarlo con el mundo de los cruceros LGTB. No me gustan, yo no soy de cruceros, pero de cruceros LGTB menos. Pero lo que yo he explicado en estos materiales docentes es que... Vale, eso, pero porque el Danubio sí, pero... Hombre, entre el Danubio y Pachá, yo también sí, sé más del Danubio. pero por ejemplo, las empresas que venden de cosas de cruceros para público LGTBI hay como 3 perfiles sobre todo. Está el que coge un barco y lo llena solo de personas LGTBI, que principalmente son o casi solo hombres, y los que buscan a todo el público ya te reconocen, porque preguntas habituales ya te dicen... Suele haber un 5% de mujeres, o sea, ya te lo dicen. O sea, pero es todo el barco ya se ha cerrado, o sea, es un charter, o sea, cogen un crucero que lo alquilan solo para eso. Luego están las empresas que tienen público muy abierto y general, pero hacen actividades dentro de su programa. Tal discoteca de dentro del barco, una noche es LGTB. Y hacen actividades para que la gente LGTBI se junte y se conozca. Y aparte te dicen muy abiertamente, ¿para ligar o no? O sea, porque una cosa de que también podemos hablar es que el turismo LGTB empezó siendo muy explícitamente sexual y eso se ha ido borrando cada vez más. O sea, ahora es muy, muy angelical todo. Y luego está el tercer modelo, que son las empresas de cruceros que tienen un público completamente abierto, genérico, y no te ofrecen nada específico, sino que te dicen explícitamente que su personal está preparado para atender necesidades de cualquier persona, que tienen protocolos contra violencias, o sea, que ya no es que te ofrezcan nada a ti concretamente, sino que te están diciendo que, al menos te dicen que van a evitar las formas de violencia que a ti te pueden afectar particularmente. Y te explican qué cursos ha tenido su personal, te dicen si su parte de su personal es LGTBI, porque siempre te lo dicen, y te salen fotos sonrientes con la bandera. Pues son los 3 modelos. Ahí el producto es el trabajador. Sí, ¿no? Claro. pero que, por ejemplo, yo tengo dudas, lo del producto es el trabajador. Me gusta la idea de investigar de forma cualitativa y de ir caso por caso, porque con el WordPress yo pude ver casos muy diferentes. Por ejemplo, solo en la Gran Vía de Madrid había grandes empresas de las multinacionales que tienen tiendas o restaurantes ahí que hacían cosas que desde fuera eran muy parecidas, de poner banderas y hacer cosas, pero que luego veías que el papel que tenía la gente trabajadora era muy diferente. McDonald's de Gran Vía, o sea, de Montera, siempre ha puesto globos, arcos con globos y siempre ha hecho cosas. Yo tengo recuerdos de 2009 con abanicos gratuitos de McDonald's de ahí. Casi sin papel de nadie. Es alguien que viene de McDonald's y ya les dice qué hacer. Mientras que Primark, que tampoco es una empresa que a priori me parezca demasiado buena ni mala, en este caso le pidió a la gente trabajadora que fuese LGTBI que decidiese qué hacer y cómo hacerlo. Que eso lo sé porque una amiga trabajaba ahí en ese momento y me pareció, o sea, divertido. Y funcionó bastante bien. Pero es siguen siendo exactamente, siguen siendo producto. O sea, pero un producto cómplice o complaciente, no sé. Sí, bueno, a veces la visibilidad pasa por su producto también. Sí, o sea, pero por ejemplo, a esta persona en concreto le gustó, o sea, le gustó que su empresa no le pusiese simplemente como un decorado, sino que le diese agencia. Bueno, a ver, la agencia le gusta a todo el mundo, yo claro. creo. Entonces, claro. Pero no sé, o sea, al final, por ejemplo, el ministro de Cultura, que ahora presenta el mayor evento homosexual del año, el Festival de Benidorm. Ese hombre, su mayor virtud para ser ministro de Pedro Sánchez no era ni ser del PSOE, que no lo era, no, ni ser una cara muy conocida, que yo no veo el programa de Ana Rosa, pero yo creo que tampoco lo era especialmente. Su virtud era ser gay, muy visible. No me cae demasiado bien, pero yo, o sea, ya no estaba en Ana Rosa y estaba ya escribiendo libros desde hace años. O sea, y sus libros se venden como churros. Bueno. O sea, yo me he leído un par de libros suyos, yo no leo casi novelas y de esas novelas no voy a seguir leyendo porque son un tipo de novela que, o sea, es muy...
Y aparte, esto es por rajar un poco, casi todas están como ubicadas en ciudades como muy románticas y cookies, sobre todo París, y la gente con la que he comentado los libros me dice que se nota que no ha vivido en París para documentarse, o sea, que ni siquiera está bien, pero, o sea, que tenía más méritos además de Ana Rosa, pero su papel era principalmente ser visible. El primer ministro gay. Visible, obviamente. Visible, Bueno, pero... no, te digo yo que no. Pero dura un mes. No, te digo yo. Jerónimo Saavedra, que fue del PSOE, luego fue alcalde de Las Palmas y fue ministro con Felipe González. Sí, y después tenemos uno más reciente que ha sido ministro de Fomento y que en su momento no era visible, pero como en el Parlamento Europeo sí lo ha sido un poco. Ministro de Fomento, con Zapatero. Es que Bueno. o sea, pública, o sea, es que al menos foto visible tenía en Grindr en el Parlamento Europeo. Sí. ¿Cuántas ha habido? Bueno, ¿cómo de visible era Rita Barberá? O sea... No, yo no quiero dar nombre. Bueno, está muerta, no pasa nada. No se y puede además hablar. era inocente de todos los delitos, así que de ser lesbiana también es inocente. Sí. No, pero Yo no quiero sé decir... Ay, sí. Ay, tú tenías una pregunta, perdón, que te hemos cortado completamente. No, lo que era un A comentario ver. que me atrae de lo que decía Iria antes sobre que a veces se ponen las banderas y tal. Yo, por ejemplo, que vivo en Pozuelo, barrio por excelencia de las cosas preciosas y maravillosas de su mundo, que yo sí que me acuerdo que había mucho conflicto entre la gente en mi colegio, que también era un privado de monjas francesas arraigado, entre la gente que sí que defendía que, por ejemplo, luego se tuviese publicidad LGTB y tal, y luego la gente moralmente conservadora, que decía que no, que es que eso, claro, iba a perturbar a las personas infantiles en nuestro mundo y todo fatal. Entonces era como que ese sitio se dividió en dos cachos, los que sí que estaban más a favor de la mercantilización y capitalización del LGTBI, y luego la gente que decía que no por miedo a contagiarse. Pero eso es como casi peor, ¿no? El marco de posibilidades es horrible. O sea, a mí me recuerda a cuando David Cameron parecía progresista dentro de su partido, porque cuando defendió el matrimonio igualitario, su frase maravillosa de porque soy conservador, defiendo el matrimonio igualitario. Que o sea, me encanta. Sí, o sea, da un poco de mal rollo. Pero a mí no me parece, o sea, no veo mentiras ahí, o sea... Bueno, ya, pero... Sí, es que al final es verdad que lo del matrimonio está muy ligado a la crisis del SIDA y tal. Sí, quizá, sí, pero los años 70, primero 80, lo que se reclamará era la abolición del matrimonio. claro. Bueno, pero a ver, eso le pasa a todos los colectivos, ¿no? Yo creo que al final, cuanto más crece y más se normaliza, entre comillas, a un movimiento que está en lucha, más acabas pidiendo... Al final es la pretensión de normalidad. No, aquí hay más chicha, porque aquí o sea, la evolución ideológica, por ejemplo, del movimiento LGTB a nivel estatal y el madrileño, que es o sea, siempre ha sido como un brazo del estatal, o más bien al revés, al menos aquí, o sea, creo que tiene mucho más que ver por cómo se aburguesaron de manera muy palpable la gente que dirigía COGAM y FLGTB a mediados de los 90. Porque, o sea, gente que a finales de los 80, cuando se funda COGAM, tenía un perfil mucho más de movimientos estudiantiles o de trabajo precario, a mediados de los 90, generalmente la mayoría eran abogados o funcionarios. O sea, la inmensa mayoría de la gente que ha presidido... O sea, el trabajo fundamental... Si tú ves la gente que ha presidido la FLGTB, la principal ocupación ha sido funcionariado. Y abogacía. O sea, Pedro Cerolo. O sea, Pedro Cerolo empezó a ser mucho... Si es que antes he dicho que a mí me gusta mucho rajar de él, y yo rajaba de él cuando estaba vivo, que tiene más mérito. Y la desaparición de la Radical Gay. Sí, o sea, sí. Y entonces fue mucha gente eso que... Además, empezó el orgullo a ser Sí. lo que hoy. Sí, porque de hecho, y la fecha es... Lo cuentas tú en el libro. La fecha es muy clave porque el 96, que es el año cuando la primera carroza cae en el Orgullo de Madrid, donde estaba Alaska subida además, La otra presentadora del sí, sí. en torno a ¿Veis cómo- en torno a ese año, movimientos grandes, rollo FLGTB, empiezan a tener una postura mucho más clara de pedir parejas de hecho y después ya matrimonio. Claro. O sea, hubo un cambio muy claro. O sea, aparte, o sea, pero no, a mí no me sorprende porque pensando, por ejemplo, en el movimiento LGTBI catalán, que es anterior al madrileño en general, la gente visible fue visible porque se podía permitir. O sea, Hernández Fluvià, que fue el primer presidente de la Federación Estatal y es como la persona que más o menos parió el movimiento gay de liberación homosexual en el Estado español, familia noble,
Y se podía permitir ser visible, o sea, y familia vinculada de alguna manera al régimen, o sea, sabía que se podía permitir estar haciendo fotocopias de un fanzine ilegal. La única diferencia es, o sea, que la gente que se aburguesó en los 90, en los 90 ya se podía hacerlo. Porque, por ejemplo, yo qué sé, sí, Pedro Cerolo es el más fácil, porque es que en los 90 ya estaba trabajando muy bien como abogado y ya empezaba a depender su negocio como abogado mucho de la gente del movimiento que lo contrataba porque sabían que no iba a tener problemas, o sea, luego está la parte de las trayectorias personales, que es que cambió mucho en los 90 eso. A mí una curiosidad. Sí. ¿Qué cubre la seguridad social a las personas que quieran trans, las personas trans? ¿Ahí cubre algo? ¿No cubre nada? Sí, cambia cubre. mucho en función de la comunidad autónoma también. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madrid... La cartera de servicios de Sí. cada comunidad incluye o no incluye. Depende de los gobiernos. Y ya no es En solo cualquier caso, que sí que te incluya, incluye- sino cómo es la gente de las unidades. Bueno. Porque, por ejemplo, al menos Sí, aquí en Madrid lo famoso era el Gregorio. Que la unidad del Gregorio era conocida porque como que le recomendaba a todo el mundo que si querían que el proceso fuese fácil, que performase el estereotipo. Sí. Que si tú querías que te reconociesen como mujer, que fueses con perlas, la caneli y falda larga. Sí. Y que si querías que te reconociesen como hombre, que fueses con Brummel y que te duchases con Magno. O sea, que la idea era performar, porque Sí. era gente muy cerrada. O sea, Bueno, lo sigo siendo, ¿eh? sí, no, claro, o sea, porque claro, está la cartera y luego está la persona que te toque. Claro. O sea, sí que es verdad que yo creo que todas las comunidades autónomas garantizan 2 años de Sí. hormonación Sí. y operaciones de... Pues, bueno, De resignación para quien quiera, sí. sí. Con listas de espera. Claro, con listas de espera que no... o sea, luego, por supuesto, en la privada están los mejores cirujanos, por ejemplo, de pecho. Entonces, claro, Sí. la mayoría de la gente que se hace una mastectomía paga 6.000 pavos en una privada, que normalmente los mendiga por Twitter porque no le queda otra, Sí. o que tiene una familia con pasta. Sí. Porque, claro, si te lo tienen que hacer en un hospital público... Esperar yo y siempre a favor sí. de la sanidad pública, pero el resultado puede decepcionar mucho, sobre todo si llevas muchos años esperando, Sí. que es lo normal. Claro, ese es el... O sea, al final el problema de las personas trans en la sanidad pública es el problema de la sanidad pública en general. Sí. Más luego, una serie de requisitos marcianos, ¿no? Ahí, o sea... Sí, ya para una operación urgente, a gente te pide, confésate para... Sí. Hombre, ahora es que el contexto además... Y luego hay algunas... O sea, estamos en un país en el que... Todo lo que sea favorecer que te vayas tú por tu lado a la privada. Claro, está muy Sí. bien. No, y además en España hasta hace sorprendentemente poco o te cambiabas de sexo, como lo llaman ellos, Cambio registral, sí. o no, o sea, Bueno, sí, o se cambia- te castraban Sí. y te ponían unos órganos nuevos o tú no podías ser trans. Sí. Ahora lo han cambiado a 2 años de hormonas, que la gente que no le apetece tomar hormonas, que se joda. Sí. Porque Más no luego existen. problema de desabastecimiento. Bueno, por supuesto, porque claro, las hormonas, tú dices, las hormonas de las personas trans son unos medicamentos específicos. No, o sea, el otro día me leía un texto de Liz Duval que había subido a Twitter que decía que las hormonas que le tocaban a ella incluían un tratamiento para enfermos de cáncer de páncreas, Sí. O sea, Que se cosas utilizan que para nada mucho. tienen que ver. Sí, son cosas muy O amplias. sea, cosas que son además muy agresivas para el cuerpo. Imaginaos un tratamiento de cáncer de páncreas, como Sí. es, pues. Y todo esto para que el Estado la reconociese como mujer. Sí. Hay las personas que tengo unos conocidos que tienen una niña trans y ya tiene ahora 9 años. Pero eso, la gente se mete en asociaciones Sí. Sí. y de ahí ya pues a lo mejor tiene un poco de ayuda o por lo menos estar con gente de tu mismo... Sí. Ya lo lleva más llevadero, pero veo yo que sí, que no hay para esos niños, sobre todo Para los niños es ¿no? peor, Claro, porque además claro. ahora mismo Y en en muchas vida comunidades psicológica autónomas y no hay todo. ningún tipo de seguridad jurídica de que tu niñe pueda ser trans. Ya Genial. si es niñe en vez de niña o niño ni Sí, por hablamos, ejemplo, ¿no? Pero bueno, en tema de personas trans, la Navarra fue la primera comunidad autónoma en tener una legislación propia, que fue una legislación trans en 2009, que no pensó prácticamente en menores. Y no han actualizado, entonces se ha quedado muy antigua. O sea, tú comparas la de Navarra, que es de 2009, con la más reciente, Canarias. la de Canarias, y cambia muchísimo, porque o sea, no pensaban en menores, pensaban la de 2009, por ejemplo, pensaba solo en personas transexuales que si quisiesen operar y que siguiesen un proceso como muy pautado, y la siguiente que fue 2014, la siguiente trans que fue 2014, Euskadi, si no recuerdo mal, ya cambia mucho en 5 años.
Y se nota, o sea, y se nota que las personas trans no hacen las leyes trans. No, claro. O sea, eso es... Ahora ha cambiado porque yo que sé, está Marina Sáenz, que sí que ha colaborado en muchos proyectos, pero claro, luego está también el tema de cómo se recorta luego la ley en procesos, o sea, en trámites y demás. Por supuesto. Sí. No, pero a nivel autonómico, o sea, aparte de que España es... bueno, hay comunidades que no tienen ningún tipo de legislación ni LGTBI ni trans, y comunidades que tienen las dos leyes, y comunidades que solo tienen una, pero que están mucho por delante de las otras. Sí. Y luego lo que tú decías, ¿cuántos 0.000 euros le destina cada comunidad autónoma a los transexuales, los maricones y otra gentuza que no le interesa a nadie? Que la región de Murcia fue la puntera en términos legislativos porque tenía una ley muy bien hecha con apoyo de colectivos y tenía definiciones bien hechas, al menos con colectivos de Galáctico y No Te Prives, que son de Cartagena y de Murcia Capital. O sea, hubo gente que colaboró. Pero claro, yo recuerdo al presidente de No Te Prives diciendo que si la dotación presupuestaria es de 0 euros, está genial, o sea, no te sirve para nada tener una ley. Sí, claro. Claro que... 0, 0, 0, la media 0. Sí. Y luego, fuera de tema seguridad social, hay un par de comunidades que tienen cosas fuera de lo sanitario, que Cataluña está bien, tiene una cosa que se llama Transit, que no es sociosanitario y administrativo, que es como un servicio de apoyo y de acompañamiento, que ayudan en el papeleo administrativo, por ejemplo, cambio de nombre en los papeles de la comunidad autónoma, que por ejemplo la tarjeta sanitaria te lo cambian muy rápido, o sea, en general, te ayudan con trámites, pero hasta donde llegan, porque si te mandan a sanidad y luego tienen problemas, porque Cataluña también se parece mucho a aquí en general, con sanidad pública en mal estado y mucha gente con privada, pero dentro de sus competencias funciona muy bien porque la mayoría de la gente que trabaja es gente trans y gente que ha pasado por el activismo. O sea, yo tengo un amigo que trabaja ahí y dice que el personal de ahí es lo mejor que hay en el mundo, porque es gente con idea. Y funciona bien, pero eso, o sea, no es sanitario solo. Es una cosa curiosa, funciona bien. O sea, Cataluña tiene algunas cosas que en eso funciona bien. Es que los niños que viven eso, como no tengan la suerte de caer en una familia comprensiva está traumatizado toda su vida. Sí. Interpreta las señales también, ¿no? Sí. O sea, Sí, claro, porque es una realidad a la que Claro, un niño no tiene sé, por qué saber ponerle nombre. No, sí, sin duda. Es natural como es. Pero bueno, o sea, yo he hecho activismo en el entorno trans también y tal, y lo más normal, lo que te cuenta la mayoría de familias es que llega el niño o la niña y dice, mamá, soy un niño, o mamá, soy una niña, y la madre dice, pero, y tiene 3, 4 años, 5 años, o sea, Claro, esta niña la pasada. pero ya son capaces de nombrar su realidad. Lo que pasa es que... Es que me parece a mí que todavía, al día de hoy, en la actualidad, en temas sociales, laborales, legales, se ve a colectivos denigrar, o sea, es que es algo que es un crimen, es una injusticia social o sea, que debemos de combatir, es que es algo que está en la sociedad y como tal lo tenemos que asumir y que decidir, es algo que la justicia y la mera armonía social debemos de verlo como algo normal, ¿no? O sea, pero que bueno, no debemos de estar luchando por unas cosas que están ahí, o sea, no sé cómo decirlo. O sea, las estadísticas... Plantearía ahora temas o retos, o futuro, o presente, o... Bueno, el primer reto... Ya, sí. es que os hago unas preguntas muy grandes. No, pero bueno. es complicado. Ya, Yo creo que el primer, así lo que... el primer reto que tiene ahora mismo el colectivo LGBT en España, hablando muy ambiciosamente, es destruir el PSOE, y hablando menos, o sea, pero no es ninguna broma, o sea, os reís, pero es la cosa más seria que he dicho en esta charla. Y lo segundo, o sea, justo, o sea, Y la duda está en quién dura más, o sea, en quién aguanta más. Sí, la resiliencia la inventó el PSOE cuando lo fundó Pablo Iglesias, y ya los hizo que no hay forma de... Bueno, en fin. Pero vamos, que yo creo que teniendo en cuenta la situación actual, el movimiento LGBT en España, creo que en comparación con hace unos años, por lo menos en Madrid, está bastante debilitado. O sea, es que dentro de un año tenemos, o sea, el 2023 está a la vuelta de la esquina. Es que no, sí. Sí, hay elecciones, pero vamos... No, ya, pero quiero decir, a nivel social, o sea, como, no lo sé, yo es que de verdad que no es mi tema. Pero el racismo, como que hemos pasado del discurso a la práctica y a normalizar ciertas prácticas que antes estaban muy censuradas. Sí. Y con estos temas igual.
Sí, pero lo que yo creo que ahora está pasando es que hay una base social, principalmente del entorno del PSOE, o que escucha a gente como Elisa Beni, que, bueno... Eso sí ha sido un bufico. Sí, sí, o sea, mal, muy mal. Que por culpa de la postura que el PSOE toma en torno a principalmente a la autodeterminación de género, se está volviendo reaccionaria, pero ya con todo el pack. Pero claro, todo un reaccionario lo que tienes que darle es la mano y ya él te coge el brazo, la cabeza, las piernas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, o sea, por eso digo que hay que destruir al PSOE, como mejor avance posible para el colectivo LGBT, pero bueno, sin destruir al PSOE... Yo diría más, yo destruiría antes a la gente activista LGTBI del PSOE. Bueno, claro, es que están en el pack. O sea, yo creo que Pero, el momento... ¿qué? O sea, Va de la mano. Pero yo empezaría por esa gente. sí, ¿no? Primero O sea, es que... sí. Yo creo que el momento... No lo sé. porque Podéis es una empezar persona por la Asamblea... Sí, Bueno, sí, por la Asamblea de Madrid, por la gente que tiene el PSOE en la Asamblea de Madrid. bueno, o que tenía, porque... Bueno, que no, la que tenía, pues yo de Carla puedo hablar bien, o sea, de Carla Antonelli puedo hablar bien, de la gente que La gente LGTB que está ahora visible ya no. que tiene ahora, Sí, no, sí. o sea, solo puedo hablar Totalmente. mal. Pero bueno, yo Y creo con que conocimiento, el momento- además, o sea... O sea, yo creo que dentro de unos años se va a producir el momento que más rabia me va a dar de mi vida, que va a ser cuando se apruebe la ley trans, porque se empeñe Unidas Podemos y les meta de palos en el gobierno y está en el acuerdo de gobierno, etc, etc, y en campaña electoral diga Pedro Sánchez, somos el partido que aprobó la ley trans. Y yo entonces saldré de mi casa y estaré para la revolución, ¿no? Para o sea, mí- como lo de Bertín, pero con 5 puntos. No, para el terrorismo individual. Yo creo que eso es optimismo porque yo veo mucho más fácil que no se apruebe, que la dejen como... Hasta que se acabe la legislatura antes, porque yo veo mucho más PSOE que Es que haya está en problemas, trámite ya, pero yo veo pero que, bueno. pero o sea, vamos, yo qué sé, o sea, es que Pedro Sánchez es capaz de poner la bomba a él, o sea, Sí. o sea, yo veo mucho más PSOE esperar para que no, o sea, como la Sí. anterior ley estatal, o sea, que estaba registrada, o sea, yo veo eso mucho más PSOE, También puede ser, pero es que yo creo que... O sea, que o sea, ese yo perfil quiero de esperar, Twitter quiero que pensar tiene de la un- bandera de España, la de Europa y, Sí, la, bueno. y la LGBT, que son del PSOE porque Ciudadanos ya no existe y que tienen a Nadia Calviño de encabezado Sí. y tal, los tweets de esa gente diciendo gracias Pedro por tal, yo creo que me voy a morir. O sea, no podré venir más o vendré solo a hablar del desprecio profundo a cómo, igual que el PSOE, ha instrumentalizado, o sea, el PSOE ha instrumentalizado al colectivo LGBT desde que se constituyó en España algo parecido Sí. al colectivo De hecho, LGBT. a mí me hace pensar lo del PSOE, o sea, mi anterior libro que era relacionado con la tesis, pero era sobre Chueca y tal, había una parte, un epílogo que era como posibles futuros. Y yo tenía un futuro en mente, pero que estaba pensado desde hacía mucho, que era que para mí lo peor que podía pasar al movimiento organizado LGTB en la Comunidad de Madrid al menos, era Cifuentes, porque Cifuentes lo hacía muy bien. O sea, lo de ganarse a gente, sobre todo a gente joven, porque ya, claro, a unos 20 euros me dirás tú, o sea, vamos, así hasta yo. O sea, pero se ganaba muy bien a la gente. Y era muy este tipo de perfil. O sea, yo pensaba que si Cifuentes seguía teniendo como una buena trayectoria, o sea, su buena instrumentalización de lo LGTBI dentro del Partido Popular, pero igual que lo puede hacer Núñez Feijóo, por ejemplo, un poquito menos, pero el venderse también dentro del PP, se podría cargar perfectamente a la parte más tibia de FLGTBI, de COGAM y de estas que hay una parte tibia que estaba muy a gusto con Cifuentes, igual que está muy a gusto con el PSOE, pues ahora ese papel lo hace el PSOE. De hecho, O sea, ahí... En el World Pride. sí, claro, Bueno, Cifuentes se a ver, volcó. ¿Cómo se llama a la ley LGBTI de Madrid? Sí. Ley Cifuentes, tócate los cojones. Bueno, Pero yo, bueno, yo la llamo 2/2016, pero... Vale, sí, pero... Bueno, pero la gente perdón, normal- esa es la trans. La 3/2016 es la ley LGTBI. Pero, o sea, a mí lo de la Sí. ley Cifuentes me repatea y yo creo que, de hecho, el motivo principal por el que Ayuso no ha derogado las leyes LGBTI de la Comunidad de Madrid es porque está viendo que la ventana de oportunidad que abrió Sí. Cifuentes está cerrando. Sí. Porque Ayuso quiere ser Cifuentes, pero sin máster. Entonces...